Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a Así marchan las Asambleas de Dios. Qué bendición estar de nuevo con ustedes, poder contar con su sintonía. En realidad nos honran muchísimo por la deferencia que hacen al dedicar este tiempo para escucharnos. En este programa siempre tratamos de destacar lo que Dios está haciendo a través de su gente aquí en la tierra. Casi siempre lo hacemos en función de las iglesias locales y la denominación en general. Sin embargo, nosotros estamos conscientes que nosotros no somos los únicos que estamos haciendo la obra de Dios. Hay un montón de gente en este país y en el mundo que no necesariamente son asambleas de Dios, pero que también están haciendo la obra del Señor. Y también celebramos el éxito, los logros que otros están obteniendo en pro de hacer la obra de Dios en la tierra. Y por supuesto, como este programa de Asamblea de Dios, destacamos el quehacer de las Asambleas de Dios y de forma particular el quehacer de cada iglesia local, los pastores y todos los segmentos en que como Asamblea de Dios nos componemos, el trabajo de la juventud, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los hombres, el trabajo que hacen los institutos bíblicos formando obreros, el desempeño de la universidad y su aporte al país, y así todas las demás áreas en las que nos subdividimos. Exaltamos siempre a Dios por todo lo que Él está haciendo a través de la obra misionera en el mundo, a través de las asambleas de Dios, y también lo que hacemos como país en la plantación de nuevas iglesias. Damos gloria y honra al Señor por su fidelidad. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura, y esto está referido al concepto que la Biblia fija con respecto a la familia. En el Salmo 128:3, el salmista dice: tu mujer será como fecunda vid dentro de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. A mí me encanta cómo la Escritura conceptúa el rol de la familia. Y noten ustedes cómo sitúa, en este caso a la mujer y a los hijos, en un papel sumamente relevante. Y damos gracias a Dios por esa forma de ver al humano, a la familia, y cómo eso genera toda una bendición en la familia. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué dice: pero si os parece mal servir al Señor. Aquí Josué está hablándole al pueblo que él lidera. Pero luego él dice: escoged hoy a quién habéis de servir. Le está diciendo al pueblo que servir a Dios no es a la fuerza, es una decisión voluntaria. Pero él fija una posición frente a esta probabilidad. Sirvan a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, si tenían una generación idólatra, y entonces tienen esa opción de hacerlo. Pero luego les dice él a estos: pero yo y mi casa serviremos al Señor.
pero yo y mi casa serviremos al Señor. Creo que nosotros estamos clarísimos en términos conceptuales que servir a Dios es una bendición y que uno infiere que si soy cristiano, como pastor, como hombre, entonces una simple inferencia diría que igualmente mi esposa debería de serlo, y mis hijos también, y mis nietos también, y mis bisnietos también. Y tenemos grandes testimonios de gente que ha logrado eso. A mí me bendice por mi rol de trabajar con pastores dentro y fuera de las asambleas de Dios. Yo escucho testimonios lindos o veo el actuar de las familias, hijos desempeñándose, sirviendo al Señor, ministrando en el canto, y tenemos que asegurarnos realmente que no lo hacemos por inercia, no lo hacemos por imitación, no lo hacemos porque aprendimos a hacerlo. Pues toda la vida hemos estado vinculados al culto, entonces por eso toco un instrumento musical, por eso canto, por eso predico, por eso hago todo lo que hago. Me involucro en la iglesia. Creo que la determinación que hace Josué, por ejemplo, de decirle al pueblo, ustedes pueden elegir, en realidad ser cristiano no es a la brava, seguir a Dios no es a la brava, pero en lo que respecta a mí, dice él, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Qué lindo, porque en medio de un contexto donde no todo mundo cierra fila alrededor de la idea de servir a Dios, hayan seres humanos que sí están dispuestos a hacerlo. Yo quisiera motivarles a ustedes para que tomemos la determinación de amar a Dios, de servir al Señor, y que esa determinación sea tan fuerte que nuestros hijos quieran hacerlo. La manera de vivir la fe, la genuina forma de vivir la fe, hace que en nuestra casa otros quieran hacerlo. Y yo quiero motivarles para que nosotros de forma intencional vivamos una vida que sea el mensaje más grande que nuestros hijos puedan ver y oír, nuestro estilo de vida, nuestra forma de actuar. Y no solamente me refiero a pastores, por supuesto que me refiero también a ellos, me refiero a todo creyente, que nuestra fe sea vivida de tal forma que quienes nos rodean, principalmente la familia, quiera seguir los pasos del Señor, de manera genuina, de manera auténtica. Esta expresión del reino, las asambleas de Dios, tiene muchísimos pastores que son pastores, hijos de pastores, nietos de pastores. Y yo creo que ese debe ser el desafío de todos nosotros, amar a Dios y servir a Dios de tal manera que podamos nosotros generar un ejemplo digno a seguir, que otros, especialmente los del seno de la casa, quieran servir al Señor. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre
tú eres santo. Tengo en estudio a la misionera Marbelí Báez, quien desde hace cuánto tiempo está en Inglaterra. 2015, 1 de abril del 2015 llegué a Inglaterra. Estaba en Inglaterra, imagínense, y han transcurrido ya varios años. La conozco desde niña Sí, pastor. y siempre ha estado vinculado con la iglesia, y los últimos años de su vida los ha dedicado a la obra misionera. Nicaragua se destaca, creo que estamos en el tercer lugar en los países que más han enviado misioneros al mundo, y el tercero o cuarto de los países que más misioneros han enviado al mundo. Marbelí entonces es parte de todo ese gran esfuerzo para enviar misioneros al mundo. Enviar misioneros al mundo es una tarea que no solamente tiene que ver con el accionar de la agencia, sino también el trato de Dios con las personas. Me gustaría que hables un poquito de ese aspecto. Wow, qué profundo. El trato de Dios con las personas. Sí, yo considero que antes que una agencia, ¿verdad?, dé el aval, porque la agencia es un ministerio de Dios. La agencia viene a confirmar. Cumple una gran función en todo este proceso. Correcto, y viene a confirmar ese llamado que Dios hace al ser humano. Cuando recibimos a Jesús, luego Dios nos prepara, nos capacita. Él nos prepara y capacita de acuerdo a su propósito. Entonces viene una cierta forma de elemento a nuestras vidas como rompecabezas, ¿verdad?, que va anexándose al llamado de Dios para enviarnos a X lugar, a X territorio. Entonces, valoro mucho, agradezco a Dios por toda esa formación antes de ser enviada, porque eso suma la confirmación del llamado. Por ejemplo, en los estudios teológicos en el Instituto Bíblico, después en la Universidad Martín Lutero para la licenciatura en teología, después dando clase en la licenciatura en teología. Ese deseo de conocer más, y dando clase, mientras daba clase en la licenciatura de teología, me dan la asignatura Historia de la Iglesia. Y en la historia de la iglesia aparecen los grandes avivamientos en Europa, iniciando en Inglaterra con Juan Wesley, John Knox, ¿verdad?, Jonathan Edwards, todos esos reformadores anglicanos, todos esos reformadores llenos del Espíritu Santo. Esa forma de preparación Dios empezó a tratar conmigo en el llamado, por medio de su palabra, por medio de la preparación teológica, y ya después en lo sobrenatural, sueños, que yo me miraba con gente hablando en inglés que no hablaba en inglés en ese momento, con jóvenes ministrando, y lugares que nunca en mi vida había estado. Entonces, todo eso era un mover del Espíritu Santo para mostrarme que me estaba llamando a algo nuevo, a algo desconocido, pero que confiara que Él iba a estar en el proceso. Entonces yo, no sé de qué manera conocí, alguien me presentó al director de ese entonces, hermano, no recuerdo el nombre de él. Marvin Castillo. No, el que le siguió, el hermano, no recuerdo el nombre de él, pero este hermano se sentó conmigo y me dice, bueno, tal vez Dios te está llamando a ese país, orar, y puedes hacer investigaciones de la necesidad de ese país, interceder. Y empecé yo a orar, pero no solo por ese país, sino por todas las naciones. Pero cada vez que oraba por las naciones, Inglaterra resaltaba continuamente en el mapa mientras oraba. Y por casualidad puede decir uno en las noticias de Inglaterra, en los medios de comunicación, los noticieros, donde iba escuchaba de Inglaterra. Entonces empecé a orar al Señor, y el Señor empezó a hablar a mi vida, ¿verdad?, de decir, te envío a Inglaterra para que lleves mi fuego a la iglesia. Fueron muchas las confirmaciones, fue difícil entenderlo. Fue ahí donde apliqué a la agencia misionera, y que normalmente decían que la agencia iba a durar 2 años la evaluación, pero ese mismo día que apliqué, ese mismo día se aprobó el proyecto. Aprobar el proyecto significa que tengo la licencia para promover el proyecto en todas las iglesias. Darlo a conocer a las iglesias. Y lo interesante, pastor, que aún teniendo esa licencia para promover y estaba lista,
En ese momento me dan la mala noticia que mi cuñada muere en un accidente y mi hermano está entre la vida y la muerte. Entonces yo tengo que ir ahí, luego estar con mi hermano por los traumas causados del accidente, las secuelas que le deja en su cuerpo, y paso 6 meses que no pude recaudar fondos en lo absoluto. Y estoy en el dilema de yo no quiero ir porque mi familia me necesita. Eso es lo más doloroso cuando Dios lo llama a uno a misiones, el renunciar a la familia. Pero en este caso era renunciar en un momento crucial que uno humanamente dice, no, mi familia me necesita más que estas personas, las que ni conozco. Entonces estaba en ese dilema cuando Dios empieza a hablar a mi vida directamente, por medio de gente, por medio de su palabra, por medio del sueño, diciendo, el que no deje padre y madre no es digno de mí. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día. Estaba renuente a decir, no, yo no quiero ir, Señor, o sea, porque tenía el dolor de saber que mi familia me necesitaba. El punto es que Dios habla a mi vida de diferentes maneras y le digo, Señor, está bien, voy a obedecer. Cuando voy a la agencia a retomar la misión de recaudar los fondos, ya en esos 6 meses que yo me había ausentado, ya tenía el 50% de los fondos, fíjese, el 50% de los fondos. Eso fue lo impresionante para mí porque nunca visité ninguna iglesia. Es decir, a pesar de no dedicarle tiempo al proyecto. Correcto, y a pesar de que no fui en presencia a predicar a una iglesia, esas iglesias empezaron a dar, con solo el hecho de escuchar Misión Dios Salva Inglaterra. Sin conocer al misionero, empezaron a dar. Ya tenía el 50%. Allá cuando ya reúno, entonces empiezo la recaudación y todo. Cuando ya reúno y me falta un 15%, mi carne, ¿verdad? Humanamente, estoy con el pastor Uriel III en Estelí, no sé en qué lugar de Estelí o más allá del norte. Y yo le digo en la noche al Señor, Señor, realmente yo no quiero ir. Tengo todos estos fondos, pero mi familia me necesita. Y dame una palabra, Señor. Eso fue en la noche. Al día siguiente voy con el pastor Uriel III y me dice, sierva, vienen unos misioneros detrás de nosotros, son americanos ellos, se los quiero presentar. Nos bajamos en un río, una quebrada, y el pastor Uriel los presenta. Cuando el hombre, misionero, me da la mano, no me dijo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Empezó a profetizar llorando, profetizando, llorando. Dice, yo soy el que te envío. No te preocupes de tu familia, yo soy el que cuido de ti y yo soy el que te provee todo lo que tú vas a necesitar. Yo soy el que te envío para que lleves, así esas palabras, para que lleves mi fuego a la iglesia de Inglaterra. Entonces eso fue ya, le puedo decir, con que Dios cerró para dar convicción a mi corazón y de decir, está bien, Señor, voy a ir. ¿El proyecto originalmente era por cuánto tiempo? No había un tiempo estipulado. Sí, no había, porque como es una misión transcultural, se conoce, ¿verdad?, que una misión transcultural lleva tiempo para la asimilación, especialmente en mi caso. Por ejemplo, yo decía que hablaba inglés cuando llegué a Inglaterra. El inglés que yo conocía, el inglés americano, es muy diferente al inglés británico. Entonces me sentía sorda y muda. Y tuve que pasar como 8 meses para asimilar el inglés británico, el inglés de Inglaterra. Luego de eso, estoy con el entrenamiento de Jucum. Paso 1 año con ellos en Jucum. Ese entrenamiento es conocer la iglesia anglicana, la iglesia metodista, toda la iglesia, porque Inglaterra, el cristianismo no es pentecostal. El cristianismo en su auge, el 80% es anglicano. Cuando decimos anglicano, se refiere a la organización de la iglesia de Inglaterra, así se llama, la iglesia de Inglaterra. La iglesia oficial del Estado. Correcto. Y sí, y de la religión también. Para nosotros aquí en Nicaragua Asamblea de Dios, y el superintendente, el pastor, ¿verdad? Ya sabemos, el pastor Pedro Pablo. Allá la persona que encabeza la iglesia de Inglaterra es el rey, ya no son los arzobispos, sino el rey. Entonces, todo ese asunto, el estilo de conocer la iglesia anglicana, el trabajo de misiones también, cómo Jucum trabaja con diferentes naciones. Hicimos una práctica en Belfast, Irlanda del Norte, y África del Sur también. Cuando regreso, yo ya lo estoy resumiendo ahí como 1 año y medio. Cuando regreso, ya hago contacto con Asambleas de Dios. Con Asambleas de Dios, entonces ellos me remiten a Brighton, Inglaterra, para apoyar al pastor que está plantando la iglesia ahí. Entonces, con él estuve 2 años y medio, siendo entrenada con él como copastor, ¿verdad? Ayudándole. Han transcurrido ya 5 años. Sí, todo eso ya,
o sea, para que saquemos cuenta ahora cómo es el proceso, porque a veces uno considera y dice, esta hermana ya va de un solo, y en cuanto ya entre a esa nación ya va a plantar iglesia de un solo, pero es un proceso porque soy latinoamericana, porque mi cultura no es la misma de Inglaterra, porque tengo que aprender un idioma nuevo, una cultura, tengo que ser aprobada por Asambleas de Dios del Reino Unido, tengo que tener los estudios y los requisitos que pide el Reino Unido. El Estado. Correcto, el Estado y la iglesia en sí. Entonces, para hacerlo corto, ya en el 2021, después del COVID, yo ya empiezo a trabajar como pastor directo de la iglesia donde estamos plantando en Brighton. Entonces, del 2021, un gran reto porque la mayoría de los miembros, muchos de ellos murieron en el COVID y otros renunciaron. El equipo que tenía en ese momento, el hermano que nos apoyaba, que era bien fuerte y Dios lo usaba mucho, renunció, se fue para otra ciudad. Entonces nos quedamos como 8 personas y empezamos de nuevo. Empezamos la plantación de iglesia y nos enfocamos con el trabajo infantil y el juvenil también. Evangelismos por las calles, hay muchos videos con relación a eso, evangelismos con los musulmanes también. No puedo dar detalles, ¿verdad? Acá, porque esto va en línea, en internet, por seguridad. Pero hay videos que son exclusivos, que yo solo los guardo, pastor, y los presento con movilización, ¿verdad? Trabajo de movilizadores. Me siento en la confianza y en la tranquilidad de presentarlo ahí. Y la razón de todo eso es para generar compromiso, ¿verdad?, de parte de la Iglesia Nacional, sí, a fin de orar, pues la determinación es que al final todo el mundo conozca a Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Comprender eso, porque ahorita en las mesas de trabajo yo analicé 2 factores que son interesantes. El primero es el concepto transcultural. El concepto transcultural, el hecho de entender que cuando se va a una nación que no se habla nuestro idioma, no se piensa como nosotros, la cultura no es como nosotros, la ideología es muy diferente y no hay un concepto firme de Jesús, hay un rechazo para Jesús. Entonces, uno humanamente quiere tener resultados rapidísimo, ¿verdad? Pero es un proceso porque es transculturización. Entonces, es como cuando el Valle de los Huesos Secos, Dios le dice a Ezequías, profetiza, y hay un proceso en ese Valle de los Huesos Secos. La primera profecía que él da, los huesos no se vuelven humanos, sino que van tomando tendones, van tomando energía y después se vuelve un ejército. O cuando Elías le dice a su siervo, ve si va a haber lluvia, asómate. ¿Cuántas veces oró Elías? 7 veces. No fue la primera vez que la lluvia cayó, sino que fue un proceso 7 veces. O cuando Jesús le pone la mano al ciego, le dice, mira, y dice él, no miro, le pone de nuevo las manos y dice, mira, veo a los hombres como árboles, ¿se acuerda? O sea, él pudo haber puesto las manos y el hombre haber quedado sano totalmente, pero fue un proceso. Así yo considero, yo uso esos pasajes para explicar que así son misiones transculturales, un proceso. El segundo aspecto que analicé fue la ventana 1040. Les decía yo a los movilizadores y a los pastores, la ventana 1040 no solamente la tenemos que mirar geográficamente en el Medio Oriente, Somalia, Eritrea, Afganistán, Irán, Israel, Palestina, esos países, porque esos habitantes, esos pobladores, como es tanta la persecución que se vive ahí y la presión, están dejando esos países y están pidiendo refugio a Inglaterra. Yo les explicaba en movilización que en el 2015 7 millones de musulmanes habían en Inglaterra, o sea, casi la población de Nicaragua, y que cada 2 años entraban 1 millón. Gente que emigra Correcto. Para protegerse. Correcto. 1 millón de árabes entran a Inglaterra y son gente que tienen posiciones buenas en sus países, gente que hablan más de 4 idiomas. Gente que fueron alcaldes, gente que fueron gente de política, gente que fueron universitarios. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Están llegando de esta ventana 1040, esta población, ya no es geográficamente la ventana 1040, sino demográficamente. Están llegando a Inglaterra bien preparados. Entonces llegan a tomar puestos muy importantes también. Por ejemplo, las chicas y los muchachos que estamos alcanzando, que son musulmanes, ellos tienen maestría. Ellos hablan árabe, hablan inglés,
hablan noruego y hablan somalí, 4 idiomas. Y yo le estaba enseñando español y en una semana ya sabían como 4 frases en español, o sea, bien rápido. Tienen sí, un desarrollo. Correcto. Y así, si hablamos de los hindúes también, ¿verdad? El primer ministro anterior, él aprobó la entrada a muchos hindúes. Ellos son los que forman parte de los doctores, los enfermeros, los maestros en Inglaterra. Entonces, yo pienso que Nicaragua está capacitada con obreros, o sea, no refiriéndome solamente a mí, sino obreros capacitados para ir sin miedo a Inglaterra con el propósito de predicar el evangelio, porque nosotros no vamos como misioneros con el propósito de ganar dinero, ya me entiende, no vamos a obtener dinero, vamos con el propósito de establecer el reino de Dios, pero la capacitación que el Espíritu Santo nos ha dado, podemos movernos en ese sector social para alcanzar a estas personas también. Yo estaba platicando con alguien anteriormente y yo decía, y concluíamos con estas personas, todos los ministros de Asambleas de Dios, todos han hecho su bíblico, todos tienen una licenciatura en teología, la mayoría, voy a decir un 80%, su licenciatura en teología o su bachillerato, el mínimo es el bachillerato en teología. Son 4 años de estudio de la Biblia, imagínense 4 años de estudio de la Biblia, y son gentes que se están preparando en lo profesional. Entonces yo creo que yo puedo percibir que el Espíritu Santo va a seguir levantando más obreros de aquí de Nicaragua para que vayan a Inglaterra también. Después de este periodo de tiempo en Inglaterra, ¿usted considera que ha valido la pena todo este esfuerzo? Sí, y doy gracias a Dios, doy muchas gracias a Dios porque han habido rompimientos y puedo decir cielos abiertos. Porque cuando llegamos, especialmente Brighton, donde estamos plantando la iglesia, era un terreno rocoso, para decirle que nunca se había predicado el evangelio públicamente en las calles, nunca. Y la persona que lo hacía era puesta en prisión o tenía que pagar una penalidad. Pero después del COVID, nosotros estuvimos en Llavado por 2 años. Cuando le digo en Llavado, la cuarentena acá, ¿verdad? Pero allá fue estricto. Así literalmente en Llavado. ¿Y por más tiempo? Por 2 años, pastor. Y solo 1 hora diario salíamos. En el 2021, cuando ya se levanta, 2022, cuando ya se levanta el enllavamiento, entonces la gente está más quebrantada. Porque en esos 2 años hubieron suicidios. Muchos se quitaron la vida por el asunto de la depresión. Muchos murieron por el COVID y la economía se quebrantó. Entonces el corazón de los ingleses fue humillado, quebrantado en ese proceso. Lo digo porque en la ciudad donde estamos, Brighton, cuando ya salimos nosotros de eso, tuvimos, ¿cómo le puedo decir?, fuerza espiritual para ir a las calles, por la necesidad de predicar, la urgencia, sentimos la urgencia de predicar la palabra de Dios. Es que Inglaterra está calificado como uno de los países del mundo con una gran historia, pero también con una gran economía. Y de pronto verse sumida en semejantes limitaciones, restricciones, sí, era un golpe duro, letal. Correcto. Y desde ahí, pastor, la economía ha venido bajando. Si miramos la noticia, yo quiero invitarles que usted pueda ver a BBC o BBC, el noticiero de Inglaterra, el noticiero oficial, cómo la economía ha caído. ¿Por qué? Porque Inglaterra cometió el error de favorecer más a los emigrantes que a los nacionales. Entonces ahorita en las noticias son las protestas de los nacionales diciendo, ¿cómo es posible que nosotros que nacimos acá somos privados de la educación? Nuestros hijos tienen que pagar para la educación, tienen que ver si hay cupo. Correcto, mientras que los inmigrantes, los que vienen de refugiados, el gobierno todo se los paga, dicen ellos. O ¿cómo es posible que nosotros que nacimos acá tenemos que esperar 2 meses que en el hospital nos atiendan, ¿verdad?, para que vayamos y nos traten la enfermedad? Y las personas refugiadas que acaban de venir, especialmente musulmanas, así dicen ellos, en unas semanas lo atienden en los hospitales. Entonces, la ley favorecía mucho. ¿Por qué? Porque el Parlamento, hay mucha gente, diputadas musulmanas. Entonces las leyes favorecieron. Cuando digo inmigrante me refiero mayormente porque Inglaterra ha dado mayor refugio a gente musulmana por el asunto de los países extremos, ¿verdad? Y la guerra y todo.
Entonces la economía está decayendo porque el 70% de los fondos económicos van para apoyar a estos refugiados. Es que creo que las mismas leyes tienen la tendencia en los países desarrollados de favorecer a las minorías. Y creo yo, si es la lógica en otras partes del mundo, entonces ellos están calificados en esa categoría, pero también ayudar a los que están en desventaja, ¿verdad? Sí. Se supone pues que los nacionales tienen su país, sí, tienen su casa. Pero lo interesante, pastor, es que el error que ha cometido Inglaterra es que los nacionales no se preparan porque le han dejado herencia. Entonces, el estudiar en las universidades, ellos no lo toman una gran ventaja. Correcto. Entonces, los doctores, los enfermeros, los profesores, son gente que vinieron una vez refugiadas, tuvieron a sus hijos estudiaron ahí, porque saben el esfuerzo, ¿verdad?, de que se logra todo eso, y ahora son ellos, gente extranjera, ocupando estos puestos. Y los médicos de los... Correcto, de los mismos ingleses. Entonces, si usted mira en los colegios, la mayoría de los estudiantes son extranjeros. El único inglés es el profesor. ¿Ya me entiende? El único inglés es el profesor. Porque en cuanto llegan, gente refugiada, especialmente árabes, 9 hijos. Y tienen 9 hijos. Y todo, 15 hijos. Correcto. Correcto. ¿Por qué? Porque el gobierno todo se lo dio gratis. Y ¿ya? En cambio, los ingleses creo que tienen que pagar impuestos. Y tienen reglas para no tener hijos. Lastimosamente, sí. Una inglesa lo más que puede tener son 2 hijos. ¿Por imperio o 3 de la hijos. Ley, por no, por decisión de ellos, ¿verdad? Por el individualismo, lastimosamente. Y esos son los que tienen, porque muchos no tienen hijos. Sí, lastimosamente usted va a ver mujeres de 48 años saliendo, haciendo citas cada mes, cada 2 meses con diferentes personas, ¿verdad? Diferentes varones, porque todavía no tienen una familia, ¿ya? El concepto de familia ha desaparecido lastimosamente. Entonces creo que le decía yo en la entrevista anterior que me decía, yo les contaba que Inglaterra salió como el segundo país más miserable del mundo en relación a salud mental, en salud mental. Esquizofrenia y demencia, lastimosamente es la enfermedad más común en Inglaterra, esquizofrenia y demencia. Y eso usted lo está mencionando, y en realidad lo que nos dice eso es lo necesario de su presencia como misionera nicaragüense en ese contexto. Sí. Es decir, ahí no está porque bonito Inglaterra, porque... La atmósfera, pastor, cuando uno llega, la atmósfera espiritual que se vive, estadísticamente esquizofrenia y demencia, pero cuando usted entra, usted va a sentir la presión espiritual, ¿ya? De demonio en el aire, en el ambiente espiritual. Y quiero agregar lo que usted acaba de decir, es necesario la presencia, usted decía, de usted, y yo digo, es necesario la intercesión de cada uno de nosotros como iglesia por Inglaterra, porque hay testimonios, el tiempo no nos da, ¿verdad?, pero hay testimonios tan impresionantes como el de Sara. Dios la libertó. Desde 25 años fue diagnosticada de esquizofrenia y demencia, pero cuando entró al discipulado, hacedor de discípulos que tuvimos nosotros en inglés con ella es inglesa, ella vino a los 60 años, hasta que hizo un pacto con Jesús, quedó libre, ya no va al psiquiátrico. Cada año ella se internaba 3 meses y solo cosas disparatadas, cosas feas decía, o sea, por la esquizofrenia y la demencia. Y cuando ya entró al programa con nosotros de hacedores de discípulos, hizo un pacto con el Señor, ya no se ha internado, gracias al Señor. Y la amiga, ahorita que yo estoy acá, las amigas me dicen, Sara está más sana como nunca antes, nunca la habíamos visto tan sana a Sara. Entonces eso lo hace el poder de la palabra de Dios, y lo sumamos con la intercesión de las iglesias también. Sí. Increíble, porque eso ahí como que le integra un elemento que, aunque es necesario en cualquier parte del mundo, ahí cobra una relevancia extraordinaria. El poder transformador y liberador del Evangelio. Amén. Y la intercesión también, el poder de la intercesión, porque yo daba como testimonio en las iglesias que han dado el asunto del orgullo gay, ¿verdad? Pongamos el asunto del orgullo gay. Allá en Brighton son 50,000 personas que se reúnen el primer sábado de agosto para celebrarlo.
en el 2023 se esperaban 100,000 personas. Pedí oración a la iglesia, ayúdenme para que Dios intervenga porque están esperando 100,000 personas. El punto fue, se llegó la temporada, la celebración para ellos, pero no hubo tren, los cancelaron los trenes. Y se vino un huracán. Y dice, el ojo del huracán en Brighton. De los 100,000 personas que se esperaban, llegaron como 5,000 personas, 7,000. Y aceptaron, salimos nosotros a evangelizar y aceptaron 7 personas de esos que andaban en ese desfile. Pero de ahí, desde el 2023, hemos visto un rompimiento espiritual con estas personas. Entonces el reto para nosotros es el discipulado. Que estas personas inglesas o de otros contextos, musulmanes, hindú, que puedan ser quebrantadas y sentir la necesidad de estudiar la palabra de Dios, hacerlas reales en sus vidas y conocer la presencia del Espíritu Santo para que lleguen a una madurez plena. Ese es el reto para nosotros. ¿Tiene idea, un promedio, de cuántas iglesias respaldan su ministerio? Misión Dios Salve Inglaterra. Vamos a decir aproximadamente, pastor, 40 iglesias, 45 iglesias. Sí, aproximadamente. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad, Marolí, para pedirle a las 45 iglesias o más que respaldan con, me imagino que con montos distintos, hablando de dinero, que incrementemos la oración por ella. En realidad lo sabemos, porque sí lo sabemos, que la oración de los justos puede mucho y que no es lo mismo hacer ciertas acciones en el mundo espiritual con oración que sin oración. Así es. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, la invitación a que más iglesias se sumen al esfuerzo, y cuando digo esto, no es de que suelten a otro misionero, porque yo sé que muchas iglesias pueden respaldar a más de uno, a más de dos, a más de 5 misioneros. Entonces, que la sumen a la lista de esos misioneros que respaldan en términos de finanzas, pero por encima de todo, que la integremos a la lista de oración de nuestros misioneros. Lo que yo he descubierto es que cuando uno ora por las misiones, Dios también produce no solamente el efecto de respaldo al misionero allá para hacer la tarea, sino que también se genera compromiso de parte del intercesor, no solamente para orar, sino también para aportar financieramente. Sí, ya es secundario, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo empieza primero a provocar la intercesión en los corazones y ya después motiva al Espíritu Santo a que la gente siembre. Gracias por eso, porque como misioneros esa es nuestra prioridad, el que busquemos gente intercesora, porque la intercesión abre puertas en milagros, abre puertas en provisiones también. Por ejemplo, el credencial de Asamblea de Dios, pastor, allá vale más de $5,500. $5,500. La credencial inglesa. Yo no tenía ese dinero, $5,500, pero yo sé que un pueblo me está respaldando en oración y yo también estoy orando con el Señor. Entonces, ¿qué factor trabajo ahí? El favor de Dios. El pastor que me da cobertura platicó con el superintendente y me mandaron el credencial, cosa que no lo hicieron con los otros misioneros que estaban ahí, ni con sus nacionales. Cero pago. Correcto, y con sus nacionales los mandaron a entrenarse por 3 años y que dieran cada mes $30 cada mes por 3 años. ¿Ya me entiende? Perdón, $50 cada mes por 3 años. Salen como 5,000 y pico de dólares. Lo que le quiero decir es, muchas veces para hacer misiones, claro que sí, las ofrendas son bienvenidas económicamente, pero como misioneros, primeramente nosotros dependemos de la intercesión, de la oración, y Dios mueve todas las piezas también. Lo he visto una y otra vez. Entonces, y esa es una evidencia que cuando Dios te respalda y Dios te envía, Dios va a buscar la forma, los métodos, las cosas que Él va a mover, las personas que Él va a tocar para proveer todo a su obra. Así es. Qué lindo. Quiero comentarle que me bendice mucho tenerla aquí. Gracias. Porque desde siempre yo considero, por aquí anda también Eli y Chalín, yo tengo una gran admiración. Yo no conozco todos los países europeos, pero he estado en España, de paso, por Francia, una ciudad de Alemania, y el ambiente espiritual. Es decir, en ningún país todo el mundo es cristiano, pero la influencia del Evangelio
en el mundo espiritual produce un impacto extraordinario, de tal forma que la percepción en el mundo espiritual es totalmente distinta. Pasa aún aquí en Nicaragua, no es lo mismo ir a determinado pueblo o ciudad. Uno nota la diferencia. Uno nota la diferencia. Así es cierto. Entonces, además de estar sola, sin familia, abriéndose paso en medio de esa atmósfera, entonces la oración, la intercesión se torna en un elemento vital. Correcto. Yo quiero felicitarla y yo estoy Gracias, seguro pastor, que hay pastores que quisieran tenerla, y yo diría que deberían tenerla en la iglesia para dar testimonio de lo que Dios ha hecho a través de esta misionera, como repito, que admiramos muchísimo, Gracias. que la apreciamos muchísimo Igualmente. y que creemos que Dios va a seguir haciendo una gran obra a través de ella Amén. en Inglaterra. Cada logro que ella tenga será el logro de todos nosotros, de todos los que oramos, todos los que aportamos, y un mensaje al resto de colegas misioneros. Sí. Sí, con todo mi corazón quiero aconsejar como sugerencia, ¿verdad?, a mis colegas. Me gusta el hecho de saber que vamos a una nación, a donde sea que el Señor nos envíe para establecer el reino del Señor. No vamos para ganar favor de la gente de ese lugar en el área política o económica. Ya llevamos el favor de Dios porque somos embajadores del reino. Yo quiero motivarte, colega, ya sea misionero a las naciones, misionero doméstico, ministro, pastor, que tu prioridad sea el obedecer a Dios, que tu prioridad sea el depender del Espíritu Santo. Todos estos años, el hecho de haber negado, dejado la familia, el hecho de todos esos años, ¿verdad? Uno dice, es perdido, son años perdidos, pero no, son años ganados. Cualquier esfuerzo que usted haga en el reino de Dios siempre va a tener recompensa, siempre. Nunca subestime cualquier esfuerzo o cualquier resultado, por muy pequeño que sea. El Espíritu Santo, el que está orquestando, y Él va a traer, dice, fruto. No nos cansemos de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su debido tiempo segaremos. Y esa siega, esa cosecha es del Espíritu Santo. Él la va a fructificar a su debido tiempo. Gracias, Marbelí. ¿Cuánto tiempo va a estar en el país? Fíjese que tengo que reunir, ¿verdad?, los fondos y luego aplicar a la residencia, extender la residencia. No hay un tiempo determinado. Sí, hasta cuando el Señor provea todo lo que necesito para regresar, porque tenemos un proyecto nuevo, entonces requiere un poco más de inversión. Entonces, hasta cuando el Señor provea, aplico a la residencia, la extensión de la residencia, y continúo. Entonces, vamos a orar por ella y también vamos a aprovechar su estadía aquí en el país para oración. Creo que sería lindo que ella pueda estar con jóvenes en la iglesia. Creo que sería lindo que la CONJAP la invite a ciertas reuniones, porque creo que en lo bíblico es bueno escuchar el testimonio de alguien que esté en el campo, en un ambiente quizá no hostil, pero tampoco muy amigable. Restringido, sí, restringido. Y ella haciendo la obra del Señor, alguien que está viviendo esa experiencia, es bueno que lo escuchemos y seguiremos orando. Así que probablemente la podemos tener en otro momento. Sí, gracias. Igualmente hablar de los jefes de región para que ella pueda estar en las reuniones con ellos. Sí, espero en Dios estar en los seminarios de intercesión también y en el mes misionero. Así que gracias, Marbelita. Gracias, pastor. Muy amable, gracias. Se aproxima un tiempo importante, un tiempo extraordinario y maravilloso, al que hemos llamado el mes misionero. Es tiempo de darlo todo por las misiones y ver un despertar de la obra misionera en Nicaragua y en todo el mundo. Es una grandísima oportunidad para dar a conocer a todos nuestros misioneros. También es una oportunidad para que recaudemos la mayor cantidad de fondos y que echemos a andar toda iniciativa, toda creatividad para que enviemos la mayor cantidad de obreros a las naciones que les están necesitando con urgencia. Hoy sembrando la semilla.
¿Cómo podés participar? Ora todos los días por nuestros misioneros. Envía una ofrenda misionera y promueve dentro de tu iglesia actividades para que la iglesia desarrolle una cultura misionera. Apoyando a las misiones. Juntos podemos hacer misiones e impactar las naciones. Cada iglesia, cada familia y cada corazón puede participar del mes misionero. La orden de Dios para alcanzar a las naciones. Vivamos este mes de agosto con la pasión misionera que siempre nos ha caracterizado y que la llama del Espíritu Santo en relación a las misiones se mantenga encendida. Todos juntos celebremos el mes misionero. Avivamiento en la intercesión. Continuamos con su programa Sin Marcha, la Asamblea de Dios. Hay un par de detalles que quisiera destacar aquí. Uno tiene que ver con el hecho de que usted puede escuchar este programa en el canal de YouTube de las Asambleas de Dios. Así que si no puede en el horario que usualmente se transmite en la estación de radio de su preferencia, usted puede accesarlo, puede escucharlo a través del canal de YouTube de las Asambleas de Dios. También quiero recordar a todos nuestros amados presbíteros que el día 29 y 30 de julio tendremos la sesión del Presbiterio General. Esa es una fecha muy importante, por lo tanto hay que tenerla muy en mente. Siempre estamos esperando que el titular, es decir, el presbítero, venga a la sesión y solo en casos extremos y previa justificación pueda acreditar a otro integrante de la Junta Distrital para que venga, pero lo correcto, lo ideal, lo legal inclusive, es que el titular haga presencia en la sesión del Presbiterio General. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas, que en nombre de la Junta Directiva Nacional de las Asambleas de Dios produce este programa. Que Dios les bendiga y esperamos con la ayuda del Señor reencontrarnos el próximo domingo y por supuesto estamos deseándole que este domingo usted pueda ver la mano de Dios y si nos escucha en otro día de la semana, que cada día de la semana y cada semana de la vida podamos disfrutarlo en grande. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima semana. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.